y nos van a hablar hablando sobre los beneficios que tiene en en varios grupos de pacientes. Bueno, bienvenido Gabriel, el público es Bueno, Johnny, tuyo y nada, muchas gracias. bienvenido. Bueno, buenas noches para todos, muchísimas gracias por la invitación. Así que bueno, vamos a dar comienzo a esta clase, que es titulada como la implementación del modo PAB, el cual es un modo asistido que se adapta al esfuerzo inspiratorio instantáneo del paciente. Bien, dos cosas para aclarar. La primera es que no tengo ningún conflicto de interés con la marca que comercializa este modo ventilatorio. Y lo segundo a aclarar es que cualquier pregunta que tengan, me frenen en la disertación o lo hablamos al final para que todos se puedan resolver las dudas que tengan y se sientan seguros utilizando este modo ventilatorio. Los artículos que voy a presentar, si alguien quiere la bibliografía, me escribe al mail, el cual está acá abajo, es apendinogabriel@hotmail, y sin problema se los comparto. Bueno, vamos a empezar entonces. Lo que me pregunto es, ¿por qué nos interesa este modo ventilatorio llamado PAB Plus? Y PAB significa ventilación asistida proporcional, ¿sí? Esa asistencia proporcional va a depender del esfuerzo inspiratorio que haga el paciente. Entonces, este modo nos interesa porque la debilidad diafragmática es una patología muy frecuente en los pacientes admitidos a terapia intensiva, y además hay que tener en cuenta que la disfunción y la debilidad diafragmática es una patología que aparece de manera precoz, es sumamente frecuente y permanece aunque el paciente no requiera de soporte ventilatorio invasivo en la unidad de cuidados críticos. Se puede decir que es una comorbilidad, ya que su presencia se va a asociar a mayor tiempo de asistencia respiratoria mecánica, a que nuestro paciente tenga un weaning dificultoso, a mayor reingreso hospitalario y por ende mayor mortalidad. Está ya aclarado en varios estudios que la disfunción diafragmática aparece muy, pero muy precoz. Con 6 horas de ventilación mecánica ya se vieron cambios funcionales y mitocondriales en el diafragma. Por lo tanto, nosotros ya tendríamos que interpretar que al admitir a un paciente en unidad de cuidados críticos que requirió ventilación mecánica invasiva de manera prolongada, durante una cirugía abdominal, cardíaca o torácica, puede tener disfunción diafragmática. Obviamente, cuanto más días de asistencia ventilatoria requiera, más riesgo va a tener. Bien. Entonces nos tenemos que preguntar qué sería esta disfunción muscular respiratoria, y tenemos que entender que es una reducción de fuerza muscular con pérdida de miofibrillas, donde la inflamación o el daño estructural va a estar presente en aquellos pacientes que fueron sometidos a ventilación mecánica. Dos factores van a ser los principales, que son la fatiga muscular respiratoria, sobre todo por la asincronía paciente-ventilador, o elevada carga elástica y resistiva durante la ventilación mecánica, que esa carga elástica y resistiva puede ser propio de las características morfológicas del paciente. Por ejemplo, las fuerzas elásticas aumentadas están caracterizados los pacientes obesos mórbidos, y las cargas resistivas las podemos encontrar en los pacientes con obstrucción al flujo aéreo. Y la atrofia por desuso, debido a la inactividad prolongada del músculo respiratorio, cuando tenemos a un paciente que por su condición crítica o por inoperancia nuestra, demoramos mucho en ponerlo en un modo espontáneo, donde tiene actividad el diafragma. Ya hace varios años está determinado y desarrollado el término miotrauma, y por ende cuando ponemos a un paciente en ventilación mecánica, ya no solo hay que proteger el pulmón, lo que se habla de BILI, de lesión inducida por la ventilación mecánica, sino tenemos que proteger al diafragma.
El miotrauma va a ser un conjunto de interacciones inadecuadas entre el paciente y el ventilador, generando un daño muscular y la capacidad de generar fuerza. Y actualmente tenemos 4 modalidades generadoras de miotrauma, que vamos a hacer una pequeña revisión. La primera, a ver, esto no debería estar acá, bueno, practiqué varias veces y nunca me quedaba bien. Sería la sobreasistencia ventilatoria cuando tenemos a un paciente. Esto es un respirador donde tenemos a un paciente en una modalidad de presión de soporte, por la cual nosotros entendemos que el ventilador se gatilla cada vez que el paciente hace un esfuerzo inspiratorio negativo. Pero fíjense que el paciente tiene una sensibilidad inspiratoria muy baja de 0,5 centímetros de agua, donde la deflexión negativa en una curva de presión-tiempo es casi imperceptible, se parece a un modo controlado. Y vamos a dejar correr el video. Lo que vamos a hacer es aumentar la sensibilidad del respirador, poniéndola a 2 centímetros de agua, y vamos a ver que el paciente hace una apnea inspiratoria prolongada. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el paciente tenía una fuerza muscular para gatillar el respirador, pero esa fuerza era únicamente 0,5 centímetros de agua, ¿sí? Entonces, esto genera una falsa percepción en el personal de salud. Tenemos a un paciente progresando en el winning, que se encuentra en una modalidad de presión de soporte, con una frecuencia respiratoria normal, y en realidad lo que tenemos es a un paciente que lo único que hace es generar un gradiente de presión a través de la fuerza de su diafragma de 0,5 centímetros de agua, lo cual, si esa fuese su presión inspiratoria máxima o un porcentaje de su presión inspiratoria máxima, el paciente no podría tolerar la desvinculación de la asistencia mecánica. La segunda causa de miotrauma es la baja asistencia ventilatoria. Al generar una baja asistencia ventilatoria, no vamos a poder disminuir la carga de nuestro paciente. Entonces vamos a tener un nivel de esfuerzo respiratorio muy excesivo. Esto también lo podemos evaluar a través de la P01. ¿Sí? La P01 es una evaluación realizada al pie de la cama, que todos los respiradores actualmente de terapia intensiva la permiten realizar, la cual nos brinda una información directa del acople neuroventilatorio que tiene nuestro paciente, si tiene un drive ventilatorio disminuido o tiene un drive ventilatorio muy elevado. Menor a 0,5 hablaríamos de un drive disminuido, mayor a menos 4,5 de un drive respiratorio elevado. La tercera causa, y muy de moda ahora por todo el abordaje que se está haciendo para evitar o disminuir las asincronías paciente-ventilador, es el miotrauma excéntrico. ¿Y cómo lo tenemos que entender? ¿Cómo? La contracción del diafragma durante la fase expiratoria. ¿Qué queremos decir? Esa asincronía paciente-ventilador, como es un esfuerzo inefectivo, un ciclado prematuro, o el más severo de estos, el trigger reverso, que durante la exhalación pasiva generada por el tiempo expiratorio del ventilador, el paciente hace un esfuerzo muscular a máxima elongación. Por esto se llama miotrauma excéntrico. Se va a contraer el músculo cuando los puntos de origen e inserción se encuentran separados. Y la última causa sería lo contrario de lo que hablamos recién. Cuando mi paciente tiene un miotrauma expiratorio, que esto se va a correlacionar directamente con el nivel de PIP que yo tenga. Si yo a mi paciente le pongo un nivel muy elevado de presión positiva, lo que voy a tener es un desplazamiento caudal, voy a ascender el diafragma, aplanando el domo diafragmático. Esto lo que me va a generar es una alteración en la relación longitud-tensión. Cuando estas fibras se encuentran muy próximas, se disminuye su capacidad contráctil. Bien,
terminamos la parte de introducción, de decir, bueno, ¿por qué yo tengo que apuntar al modo pub? Y una vez que uno empieza a usar el modo pub, le surgen varias preguntas, las cuales yo las resumí en relación a lo que pasa día a día en la terapia intensiva donde nosotros trabajamos, con la gente que empieza a interactuar por primera vez con este modo. Algunas de estas preguntas son, ¿qué diferencia hay entre el modo pub y el modo ventilación de soporte? ¿Qué tengo que evaluar en el modo pub? ¿Cuánto pongo de soporte de asistencia? ¿Pongo 50%, 60%, 70%? Si hay una barra de colores que me dice lo que está bien o lo que está mal, ¿por qué yo tengo que ir a hacer cálculos? Si en PAP Plus yo puedo hacer una prueba de respiración espontánea para extubar a mi paciente. Otra duda es, cuando a un paciente lo pongo en ventilación no invasiva, yo puedo utilizar el modo ventilación de soporte, pero ¿por qué no se ofrece el modo PAB en este caso? ¿Por qué aquellos pacientes que tienen atrapamiento aéreo no se benefician con este modo? ¿Y por qué hay pacientes que ventilan, que gatillan en presión de soporte y no lo hacen en PAB? Hasta ahí, Johnny, ¿vos me das el ok de que seguimos bien? Sí, todo bien, todo tranquilo. Bien. Fases del soporte respiratorio. Todos conocemos que existen 3 fases. La primera es el soporte total, la segunda es el soporte parcial y por último la desconexión del paciente. Sabemos que se intuba a un paciente por la causa que sea y el objetivo del equipo de terapia intensiva debe ser lograr la desconexión con el winning de nuestro paciente. El modo PAB tiene utilidad acá, en el soporte parcial. ¿Con qué objetivo? El objetivo de proteger al pulmón, proteger a los músculos respiratorios y disminuir los días que tengo a mi paciente en respirador. Yo sé que si disminuyo la cantidad de días que mi paciente está en respirador, por ende voy a disminuir el riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Voy a disminuir el gasto en farmacología hacia ese paciente y al disminuir la neumonía disminuyo de manera directa la mortalidad del paciente. En los años 80 empezaron a fabricarse los ventiladores que la única modalidad que permitían era el volumen control. En el año 90 aparecieron los modos espontáneos. Y al principio de la década del 2000 empezaron estos modos proporcionales, el modo PAB Plus. Por ende, debería ser una crítica para todos que si estos modos tienen 22 años de nacimiento, ¿por qué no lo tenemos tan adiestrado este modo ventilatorio? ¿Dónde estaría el error? ¿Falta evidencia? Una de las causas es que una única empresa comercializa este modo ventilatorio y por ende no en todas las unidades se puede acceder. Por eso tal vez en los cursos de posgrado o en las unidades de formación no se le dedica tanto tiempo a este modo ventilatorio. Entonces, en respuesta a la primera pregunta que plantea esta clase, ¿qué diferencia hay en presión de soporte, que todo el mundo lo utiliza, y el PAP Plus? Podemos ver este pequeño gráfico para que lo interpreten. En el eje de las X tenemos el esfuerzo del paciente, y en el eje de las Y la presurización que genera presión de soporte. ¿Y qué podemos ver? Que sin importar el tamaño de esfuerzo que haga el paciente, presión de soporte va a dar una presión fija. ¿Qué quiero decir? Cuando yo le seteo al paciente 10 de presión de soporte, se va a encargar de entregar en el ciclo ventilatorio 10 centímetros de agua, indistintamente si el paciente hace mucho esfuerzo o poco esfuerzo. Con solo vencer el trigger, presión de soporte da esos 10 centímetros. Entonces, no va a existir una relación lineal entre el esfuerzo del paciente y la generación de volumen a nivel pulmonar. Esto obviamente va a generar una alteración del centro respiratorio. ¿Por qué? Porque yo hago un pequeño esfuerzo y me entra
500 de volumen y hago mucho esfuerzo y me entran 500 de volumen. No tengo en ningún momento una relación lineal a la demanda que yo estoy presentando en ese momento. En cambio, el modo PAP Plus lo que hace es generar una asistencia de presión en la vía aérea con ganancia de flujo de manera proporcional al esfuerzo del paciente. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente tiene más esfuerzo, se va a generar más asistencia. Y eso se va a ir retroalimentando. Y acá el primer concepto es que siempre esa asistencia va a ser proporcional al esfuerzo que haga el paciente. ¿Bien? Y lo vamos a ir desarrollando más adelante. Entonces, este modo PAP Plus va a generar consecuencia positiva en la interacción paciente-ventilador y sobre todo en el centro ventilatorio. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro centro ventilatorio está fuertemente influenciado por el pH sanguíneo y por el dióxido de carbono a nivel arterial. Esto es estimulado a través de los receptores que tenemos, los vasoreceptores y los receptores carotídeos, y van a influenciar de manera directa nuestro centro respiratorio. Acá podemos ver otro gráfico muy fácil de entender, el cual tenemos el nivel de presión generado y el esfuerzo del paciente. ¿Cuáles son los modos que asisten de manera proporcional al esfuerzo? Es PAP Plus y NAVA. NAVA es un modo que utiliza un catéter de estimulación frénica para conocer la presión muscular que utiliza el diafragma. La presión control se va a mantener constante, indistintamente del esfuerzo que hace el paciente, y esto es lo que quiero agregar. Fíjense con lo que pasa con el volumen control. El volumen control se va a encargar únicamente de controlar el volumen y el flujo, y no va a poder controlar la presión en la vía aérea. Por ende, a mayor esfuerzo del paciente, va a caer la presión en la vía aérea. Esto lo podemos ver en este gráfico. Esto es una foto que saqué a un respirador de Medtronic, un Puritan Bennett, que tenemos a un paciente ventilando en volumen control. ¿Cómo sabemos que es volumen control? Porque la curva de flujo es cuadrada, ¿sí? ¿Y qué podemos ver? Que al controlar el flujo, por ende el volumen, fíjense lo que pasa en la curva de presión. La presión cae cuando el paciente hace esfuerzo. Y en esta curva no te muestra nada, porque justamente es la variable que controla el respirador, y sí te lo muestra en la curva de presión control. Último ejemplo para dejar en claro las diferencias principales que tiene la presión de soporte en relación al PAP. Yo tengo un paciente masculino que mide 1,68, que se encuentra en ventilación mecánica el día 7, posterior a un síndrome de distrés respiratorio agudo, la cual su radiografía está mejorada, por lo cual está en plan de weaning al tener estabilidad hemodinámica, y se realizan vacaciones de sedación. Al paciente se lo puede pasar a un modo espontáneo, el cual es la presión de soporte, donde tiene 7 centímetros de presión. Eso le da una mecánica de 65 de compliance, tiene 16 de frecuencia respiratoria, 5 de PIP y demás. Podemos ver que el paciente, al generar un esfuerzo negativo, logra una asistencia de 7 centímetros de agua. Y es un paciente que tiene una compliance de 65 mililitros. Por ende, cada centímetro de presión de soporte van a hacer ingresar al sistema 65 mililitros de volumen. ¿Se entiende? La compliance es el cambio de volumen en relación al cambio de presión. Si yo tengo una compliance de 65, cada centímetro de presión que yo seté en el soporte va a generar 65 mililitros de ingreso al pulmón de mi paciente. Entonces, un masculino que mide 1,68 tiene un volumen objetivo por fórmula de peso ideal de 385 mililitros. Si el paciente tiene 65 de compliance,
yo lo pongo en presión de soporte a 7 centímetros, con solo vencer el trigger del respirador, con solo hacer la fuerza para vencer el trigger, al paciente le van a entrar 455 mililitros. Esto pertenece casi a 8 mililitros kilogramo peso, por lo cual mi paciente no va a mover ni el volumen mínimo. Y acá tenemos lo que hablamos en la introducción de la clase. Tengo a un paciente con atrofia muscular por sobreasistencia. ¿Por qué? Porque ese diafragma se va a contraer en relación al pH y al CO2 que hay en sangre. Si el paciente tiene un volumen minuto elevado, porque yo tengo una presión de soporte elevada, 7 centímetros de agua con una correcta compliance, el diafragma del paciente lo que va a hacer es ahorrar energía, contraerse lo menos posible. Y obviamente, ¿qué voy a tener? Atrofia muscular por sobreasistencia. Por eso, el modo presión de soporte muchas veces genera un engaño en el personal de salud. ¿Bien? ¿Y qué es importante? Siempre que tenemos a un paciente en presión de soporte, evaluar qué Pimax tiene y qué Pimax está utilizando para ventilar, para que no nos pase esto. Esto es un gráfico de balón esofágico, ¿sí? El balón esofágico es un catéter que se ubica en el tercio medio del esófago con el objetivo de poder conocer de manera directa las presiones pleurales. ¿Bien? Entonces vamos a tener en una curva superior el volumen, en una curva secundaria el flujo, la generación de presión y por último la presión esofágica. O sea que tendríamos que pensarlo como la presión que va generando nuestro diafragma, la actividad que tiene. Lo negativo, el inicio de lo negativo es el inicio del esfuerzo del paciente. Entonces, PAB va a ser un modo presumétrico, ¿bien? Por eso fíjense que el ingreso de presión, la generación de presión, genera de manera lineal un ingreso de flujo y un ingreso de volumen. ¿Cuándo inicia esta presurización? Cuando inicia el esfuerzo inspiratorio del paciente. ¿Y cuándo corta la inspiración y empieza la expiración? Cuando cesa, ¿ven? Cuando cesa el esfuerzo inspiratorio del paciente. Entonces esto ya nos tendría que dar un puntapié a que es un modo muy interesante en el término de asincronías paciente-ventilador, porque si dispara únicamente cuando hay esfuerzo del paciente y cicla cuando cesa, las asincronías de tiempo, ciclado prematuro y ciclado tardío, quedan abolidas. ¿Bien? Entonces, nosotros sabemos que todo modo ventilatorio tiene 4 variables de fase. La primera es el inicio, la marcamos acá. La segunda es el límite. La tercera es el ciclado. Y la última es la base. Entonces, inicia por contracción diafragmática. Limita por presión en la vía aérea. Cicla por cese del estímulo diafragmático. Y la línea de base va a ser el nivel de PIP seteado. Entonces, vamos a decir que es un modo ventilatorio de servocontrol con retroalimentación positiva. ¿Qué quiere decir la retroalimentación positiva? Que si aumenta la carga del sistema respiratorio, se va a aumentar de manera proporcional la asistencia generada por el respirador. Lo vamos a ver ahora. Esta es la pantalla inicial cuando yo pongo a un paciente en PAP Plus. Tengo las 3 curvas. Tengo una curva de presión en la vía aérea, una curva de volumen, y esta es la barra que genera el fabricante del modo ventilatorio, una barra interactiva. ¿Qué voy a setear yo en el modo PAB? Un porcentaje de asistencia, que ahora vamos a explicarlo, una sensibilidad inspiratoria, una sensibilidad expiratoria, un porcentaje de FiO2 y un nivel de PIB. O sea que las variables que yo tengo que setear son pocas. Y tengo 2 curvas y una barra. Y obviamente arriba las variables principales a monitorizar. Si nos seguimos con el gráfico que teníamos recién de balón esofágico, vamos a ver que acá tenemos el disparo o el inicio. Entonces tenemos que pensar que se acaba de contraer el diafragma de nuestro paciente. Va a limitar por una generación de presión,
va a ciclar cuando cesa el estímulo inspiratorio de mi paciente, y este es el nivel de base, fíjense, 10 centímetros de agua, es la PIP que yo tengo seteada. ¿Qué objetivos tiene PAP? Va a mejorar la sincronía paciente-ventilador por lo que explicamos recién. Que a diferencia de otros modos ventilatorios, no tiene un objetivo preciso de lograr un volumen o un nivel de presión. Eso quiere decir que no existe un set point. Y que lo que permite, lo que quiere hacer este modo ventilatorio es asistirlo a través de la expresión del centro respiratorio. ¿Bien? Entonces, el paciente es quien determina la profundidad de las respiraciones y la frecuencia respiratoria. Por eso esta imagen, el modo ventilatorio PAV, cuando nosotros ponemos al paciente y nos quedamos evaluándolo, es una expresión directa de cómo se encuentra su drive ventilatorio. ¿Qué quiere decir? Aquel paciente que tiene tiempo inspiratorio prolongado, aquel paciente que tiene una frecuencia respiratoria muy alta, aquel paciente que tiene una presión muscular muy débil, bien, que lo vamos a seguir desarrollando. Entonces, este modo va a funcionar como un amplificador de la inspiración. Este grado de amplificación, cuánto yo amplifique, es en proporción al porcentaje que le dé. El equipo va a monitorizar continuamente el flujo y el volumen generado por el paciente. Y esto lo hace muchas veces por minuto y lo vamos a estar mostrando. El respirador calcula la capacidad de generar micropausas automáticas que se llaman maniobras de perturbación, logrando medir la compliance y la resistencia total. Entonces, ¿qué ventaja tiene este modo ventilatorio como nueva que podamos ver de esta filmina? Es que permite acceder a la mecánica pulmonar del paciente, cosa que otros modos espontáneos no lo permite. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de generar micropausas teleinspiratorias para poder calcular el delta P, la compliance y la presión plató, lo cual es los datos que más me importan para poder disminuir o evitar la ventilación, el daño inducido por ventilación mecánica. Con esta información lo que va a hacer es calcular qué presión se debe realizar para poder vencer la carga. Y ahora vamos a hablar de la ecuación del movimiento. La ecuación del movimiento respiratorio es la manera por la cual nosotros podemos entender la capacidad muscular y la carga, ¿sí? Cómo ingresa y cómo egresa el aire en nuestros pulmones. Del lado izquierdo le vamos a llamar capacidad, que significa la presión del músculo, diafragma y músculo intercostal, más la presión del respirador. Esta ecuación, del lado de la capacidad izquierdo, el lado derecho nos vamos a encontrar con la carga. Esa carga es el flujo por la resistencia, más el volumen por la elastancia, más la autopic. Entonces, ¿qué paciente va a tener más carga? Y por ende yo voy a tener que hacer más fuerza o más fuerza del músculo. Aquel paciente que tiene una capacidad resistiva elevada y aquel paciente que tiene la elastancia elevada. ¿Qué paciente tiene la elastancia elevada? Bueno, múltiples. Entre los más comunes, el distrés respiratorio, la atelectasia, el paciente obeso, el paciente con aumento de la presión intraabdominal, el paciente con quemadura del tórax. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes se presenten adelante de un respirador Puritan Bennett y quieran iniciar en PAP, se van a encontrar con esta primera imagen, ¿sí? Que tienen que seleccionar el tipo de ventilación como invasiva, que la modalidad es espontánea, y que dentro de la modalidad espontánea tenemos que poner PAP, ¿sí? Vamos a elegir el tipo de trigger, que la verdad que no hay diferencias entre el trigger por presión y el trigger de flujo, como en otros modos ventilatorios. Y el respirador nos pide con qué porcentaje vamos a iniciar, qué sensibilidad tanto INSPI como ESPI, qué FiO2 va a tener, qué PIP va a tener, y nos pide
¿qué vía aérea va a usar nuestro paciente? Si un tubo endotraqueal o una traqueostomía y qué tamaño. Y por último, las variables de límite, que son la presión pico y un volumen máximo. Bien. Cuando nosotros damos OK, después de setear todo eso, el respirador, lo primero que hace antes de iniciar es hacer 3 mediciones muy rápidas de milisegundos para conocer la compliance y la resistencia que tiene el pulmón de nuestro paciente, todo el sistema respiratorio de nuestro paciente. Accediendo a la compliance, calcula de manera directa la elastancia. Todos sabemos que la elastancia es la inversa a la compliance. Entonces, este software de PAP Plus va a estimar la elastancia del paciente y la resistencia. Siempre de manera aleatoria, cada 4 a 10 respiraciones, va a ser lo que llamamos maniobra de perturbación, que es lo que dije antes. Ahora les voy a mostrar una imagen. Que de manera aleatoria y nunca repitiendo en el mismo momento, para evitar el acostumbramiento del paciente, hace una micropausa, por lo cual va a conocer cuánta resistencia se genera y cuánta compliance tiene. La resistencia que evalúa el modo PAP es la resistencia pulmonar, pero nosotros sabemos que en el paciente en ventilación mecánica nos interesa tanto la resistencia del pulmón como la resistencia de la vía aérea. Entonces, el modo tiene un algoritmo de traqueotomía y tubo endotraqueal que, dependiendo el diámetro del tubo, va a calcular, va a conocer cuánta resistencia tiene. Bien, entonces vamos a empezar de manera gráfica para que tengan mayor ida y vuelta. A la derecha tenemos una imagen, una curva de presión y una curva de flujo del modo PAP. Fíjense que esta línea que ven ahí sombreada, esa pausa, es justamente lo que le decíamos de la maniobra de perturbación. Y fíjense que esa maniobra de perturbación es a flujo cero, o sea que es similar a lo que hacemos en el paciente en ventilación pasiva cuando hacemos la pausa plató, para medir el valor de la presión meseta. ¿Ok? Esto el respirador lo va a hacer automático, de manera cíclica, cada 4 a 10 respiraciones, pero nunca haciéndolo en el mismo periodo, para que el paciente no se acostumbre. Y nos va a brindar una información de qué compliance tiene el paciente, qué resistencia tiene el paciente, y si tiene o no autopic. En rojo, esto es una curva de presión en función del tiempo. En rojo nos va a marcar el nivel de presión en la vía aérea, donde el límite va a ser la presión pico que nos marca acá. Va a generar una pausa teleinspiratoria, que vemos acá en la maniobra de perturbación, y nos va a dar en blanco la presión alveolar. ¿Bien? Lo sombreado en azul es la presión alveolar estimada sin hacer esta pausa. Y cuando termina esa pausa, esa maniobra de perturbación, lo que hace es la diferencia entre la presión máxima en la vía aérea y la presión alveolar en relación al flujo, para poder conocer qué compliance y qué resistencia tiene el paciente. Todo esto que dijimos recién lo hace el software. A nosotros nos los brinda periódicamente, respiración a respiración, qué compliance y qué resistencia tiene. ¿Cómo lo hace entonces? Esta maniobra de perturbación que estamos diciendo es esta pausa teleinspiratoria acá, donde se subroga directamente con la presión plató porque es a flujo cero, y lo que hace es conocer la presión en la vía aérea con la presión alveolar en relación a la curva de flujo. Por ende va a estimar qué resistencia hay y qué compliance hay. Acuérdense, esto se realiza cada 4 a 10 respiraciones y se llama maniobra de perturbación. Cuando mañana se paren adelante del respirador y escuchen un ruido, justamente es la pausa que hace la válvula del respirador para poder medir esto. Y van a ver que se actualiza de manera directa el dato de compliance y resistencia. Entonces, el punto clave de este modo ventilatorio es conocer qué esfuerzo tiene que hacer el paciente
para vencer toda la parte derecha de la ecuación de movimiento, la carga elástica y resistiva. Entonces, ahora complicamos un cachito más esto. La ecuación de movimiento que presenté hace unas filminas atrás, que era la presión del ventilador y la presión del músculo respiratorio, ahora le vamos a dividir. Es flujo por resistencia de la vía aérea artificial, más flujo por resistencia del pulmón, más el volumen por la elastancia. Y ahora pensemos, bueno, el módulo que quiero hacer es conocer cuánta carga hay y cuánta presión muscular, cuánta capacidad tengo que hacer. ¿Ok? ¿Cómo lo hace? Al flujo y al volumen accede a través de las mediciones continuas. A la resistencia y a la elastancia accede a través de la maniobra de perturbación. La resistencia en la vía aérea artificial accede a través del dato que le ponemos nosotros. Si el paciente tiene un tubo endotraqueal número 8, número 7 o una traqueostomía, el software tiene cargado cuánta resistencia genera. Conociendo toda la parte derecha, toda la carga a vencer, estima qué presión muscular se debe generar. Y en relación a esa presión, va a ser una parte del respirador y una parte del paciente, usando un porcentaje de ganancia. ¿Bien? Lo vamos a ver ahora. Esto sería el punto clave, lo más importante del modo ventilatorio. El porcentaje de soporte justamente es la amplificación del esfuerzo respiratorio. Va a ser el porcentaje de esfuerzo muscular, de trabajo para respirar que haga el respirador en relación a la ecuación de movimiento, o sea, todos los cálculos que hizo anteriormente. ¿Qué quiere decir? Que si yo le seteo en ese porcentaje de ganancia un 50%, me va a decir que toda la fuerza que hay que hacer para introducir aire, 50% lo va a hacer el respirador y 50% lo va a hacer la fuerza del paciente. Y eso tiene un rango de 5 a 5, donde puedo tener una asistencia máxima del 95% y una asistencia mínima del 5%. Y el mensaje tiene que ser, si el paciente hace un esfuerzo más grande porque el centro respiratorio lo necesita o empeoraron las condiciones de resistencia y de elastancia, el respirador y el paciente van a hacer más esfuerzo, pero siempre de manera compartida, respetando esa linealidad. ¿Por qué? Porque en este ejemplo que pongo acá en la imagen, tiene 50%. Ustedes vean, la línea azul es la curva de presión que hace el respirador, y la curva roja es la presión que hace el diafragma. Si me aumenta la carga, va a ser más fuerza, pero respetando un 50%. O sea, que si hace 5 centímetros el diafragma, va a ser 5 centímetros el respirador. Este gráfico medio casero, pero para que todos los entendamos. A la izquierda tengo la capacidad, ¿sí? La fuerza de los músculos. Y a la derecha tengo la carga, moco, resistencia, elastancia, neumonía, telectasia. Entonces, yo con este lado tengo que hacer fuerza para que venza todo esto. ¿Qué pasa? Si yo tengo una linealidad, una proporción al 50%, la fuerza que yo tengo que hacer acá va a ser la misma que acá. Pero compartida. ¿Qué quiere decir? El 50% lo va a hacer el respirador y el 50% el músculo respiratorio. Porque estoy al 50%. Ahora, si de este lado mi paciente empeora las secreciones, hace otra telectasia y la carga aumenta, yo voy a hacer más fuerza, pero de manera proporcional. Sigo respetando el 50%. 50% asiste el respirador en términos de presión y flujo, y 50% va a ser el diafragma del paciente. Este gráfico también bastante ilustrativo. Y yo, abajo, presión del diafragma, arriba, asistencia del respirador. Si yo seteo un 50%,
va a haber una relación espejo, una relación 1-1. Si yo seteo un 65%, quiere decir que 65 va a ser el respirador y el otro 35 restante le queda al paciente. Entonces, el respirador me asiste 2 en relación a 1. Si yo seteo 75%, quiere decir que el respirador hace 75 y el diafragma de mi paciente hace 25. Esto es una relación 1-3. Y así sucesivamente. Lo mismo cuando yo tengo un paciente que está mejor y le tengo que bajar la amplificación. Yo lo encuentro al paciente con una relación del 50%, pero tiene un esfuerzo diafragmático óptimo. ¿Qué hago? De pasar al 50% paso al 35%. Que haga el 75% de la fuerza el paciente. ¿Ok? Ejemplo. Si en la vía aérea hay que generar 20 centímetros de presión para vencer las cargas elásticas y resistivas del paciente, y yo le seteo un 80% de ganancia, ¿qué voy a hacer? Que el 80% de toda la carga lo haga el ventilador y el 20% lo haga el paciente. Entonces, 16 centímetros de agua genera el respirador, 4 el diafragma. Si mi paciente empieza a mejorar por las evaluaciones que voy a hacer, en vez de tenerlo al 80% voy a pasar al 75%. ¿Qué quiere decir? El paciente, en vez de hacer el 20%, va a hacer el 25%, pero siempre de manera proporcional. Por ejemplo, hasta un 50%, donde hago 10 y 10. Si el trabajo para respirar aumenta porque aumentó la resistencia y la elastancia, el soporte ventilatorio va a aumentar, pero proporcional a la mecánica del sistema. ¿Qué quiere decir? Yo tengo a mi paciente que necesita 25 centímetros de generación de presión para que ingrese el flujo a la vía aérea. Pasó X cosas, secreciones, atelectasia, lo que ustedes quieran, que en vez de requerir 25, requiero 28, tanto el respirador como el diafragma del paciente van a hacerle frente a ese aumento de la carga, pero siempre de manera proporcional. Entonces yo nunca tengo a mi diafragma atrofiado, no lo tengo hipomóvil, ¿se entiende? Ahora bien, esto si alguien está tomando anotaciones, apuntes, les recomiendo que se lo anoten, porque es un cálculo que van a hacer todos los días cuando quieran evaluar a un paciente en PAP. Que este modo ventilatorio nos permite acceder a la presión muscular pico. ¿Cómo lo hace? Calculando la presión pico menos la PIP por 100% menos el porcentaje de ganancia que yo genere sobre el porcentaje de ganancia. Por ende va a ser una relación entre el porcentaje de soporte y la amplificación del esfuerzo. Hagamos de cuenta. En este gráfico yo tengo una presión pico de 25 centímetros y una PIP de 5. Y tengo a mi paciente al 80%, o sea, que el 80% hace el respirador y el 20% está haciendo el diafragma. Eso es una relación 4-1. ¿Cómo conozco qué presión muscular está haciendo el paciente? Sencillo. La presión pico es de 25. 25 menos 5 por la ganancia está seteada en 80. Entonces, 100 menos 80 sobre 80. Nos da un valor que la presión muscular que está haciendo el paciente para respirar es 5 centímetros de agua. ¿Qué valor tenemos que buscar nosotros? Entre 5 a 10 centímetros de agua es lo fisiológico, lo óptimo para ventilar. Ahora bien, en relación a ese porcentaje de asistencia, tenemos distintos autores que proponen cómo iniciar, ¿sí? Y yo voy a describir
los dos autores principales, qué dice el fabricante del modo ventilatorio y la experiencia de nuestro uso. Georgiopoulos es un intensivista griego de múltiples estudios importantes, entre ellos PAP+, Prono, bloqueantes neuromusculares y demás. Georgiopoulos lo que dice es que el paciente candidato a PAP es bastante amplio, es aquel que tiene una frecuencia mayor a 10, que no está severamente hipoxémico, que tiene un pH óptimo, que está estable hemodinámicamente y demás. Y propone en el libro de Martin Tobin un algoritmo para iniciar PAP. Él dice que iniciemos PAP al 70% y evaluar si el paciente tiene signos de distrés respiratorio. ¿Cómo? Si la frecuencia respiratoria es mayor o menor a 35, si es mayor, te dice que le aumentemos la PIP. ¿Por qué? Porque piensa que ese aumento de la frecuencia respiratoria se debe a una disminución de la compliance del pulmón, a un pulmón más de bebé, por eso hay que ventilarlo más veces. Que si tenemos menos de 35 de frecuencia respiratoria, vayamos evaluándolo, disminuyéndole el soporte y demás. No quiero ser tan largo acá, porque voy a concluir en que no sería la mejor manera o la que más usamos nosotros para hacerlo. Esto sí, quiero que lo anoten, que es lo propuesto por Guillermo Cartó, Jordi Mancebo, que hace unos días falleció, y Mercat. Esto salió publicado en la Critical Care y fue el estudio que tuvo mucho impacto. Ellos dicen que deberíamos realizar un ajuste al pie de la cama del porcentaje que seteamos en el modo PAP en relación a la presión muscular que tiene el paciente. ¿Y cómo lo hace? A través de la fórmula que vimos recién. Te dice que si el paciente tiene una presión muscular pico menor a 5, le bajemos justamente el porcentaje de asistencia, que de 5 a 10 centímetros de agua es el estado óptimo, nuestro objetivo, y que si el paciente tiene más de 10 centímetros de agua de presión para poder vencer la carga impuesta por el respirador, por el paciente, perdón, le incrementemos ese soporte. Entonces, estos son los cálculos que quiero que se anoten. Que la presión muscular va a ser la diferencia entre la presión pico y la PIP por el 100 menos la ganancia sobre la ganancia. Y en este mismo artículo proponen una imagen, como todo esto es matemático, que si mi paciente tiene X porcentaje de ganancia del 20 al 90% y la diferencia pico-PIP tiene 10 puntos y yo estoy al 50%, la presión muscular va a ser de 10. Y te colorean en blanco cuáles son los objetivos en relación al porcentaje de ganancia que haya de diferencia pico-PIP. ¿Sí? Obviamente, al ser una linealidad, el 100 menos ganancia sobre ganancia, pueden desarrollar esta tabla. Además de la presión muscular, tenemos que hacer otro cálculo, que es muy importante que lo conozcan, que es el producto presión-tiempo. El producto presión-tiempo es el parámetro estándar para poder hablar del esfuerzo respiratorio que está haciendo nuestro paciente. Y el producto presión-tiempo no es más que reflejar qué consumo de oxígeno tiene el diafragma para poder ejercer su función. Si ese consumo de oxígeno es adecuado, y nos da una información si el paciente va a poder sostener ese impulso en el tiempo. ¿Qué integra el producto presión-tiempo? Y esto quiero que se lo anoten. Es la presión muscular que hicimos recién por el tiempo inspiratorio del paciente, dividido 2 por la frecuencia respiratoria. Por ende, el producto presión-tiempo no es más que pensar en qué esfuerzo hace el diafragma del paciente, cuánto tiempo lo sostiene y qué cantidad de veces lo aplica por minuto. Si el paciente
tiene un producto presión-tiempo entre 50 a 150 centímetros de agua segundo minuto, te habla de un esfuerzo apropiado, que el paciente va a poder mantener la ventilación en este modo con el porcentaje que nosotros le seteamos. Si se encuentra por debajo, te está diciendo que el diafragma se está moviendo poco, probablemente porque nosotros lo estemos asistiendo mucho. Y caso contrario, si tiene un producto presión-tiempo muy elevado, es porque lo estamos exponiendo ante una carga muy elevada. O nuestro paciente no se encuentre apto para tolerar un modo espontáneo como es PAV ante tanto aumento de la resistencia o de la elactancia. ¿Pudieron anotar estos dos cálculos? ¿Lo entendieron? Sí, sí. Más fácil fue sacarle foto. Bueno, mejor. Después yo les paso el artículo, así lo tienen todos. Y el fabricante, que es el que crea esta barra de trabajo interactiva, deja algunos puntos interesantes. Te dice que para que el modo sea óptimo necesitamos un drive respiratorio intacto, que no se puede usar en pediatría, que necesitamos un tubo endotraqueal de al menos un diámetro de 6.0 por la generación de resistencia que generaría, y que tiene algunas limitaciones. Una de ellas es alteración de la medición cuando ponemos a un paciente con una ganancia muy elevada, o sea, que haga casi el 80-90% del trabajo el ventilador y muy poco el paciente. La presencia de apneas, si hay apnea no va a haber estímulo diafragmático, el modo no va a funcionar. Si el paciente tiene sedación o drive respiratorio anormal, no va a funcionar. Y esto es muy importante. El modo PAV ante la presencia de fugas no funciona correctamente. ¿Por qué? Porque dijimos que 4 a 10 respiraciones hace una pausa donde evalúa el flujo para poder acceder a la resistencia y a la compliance. Si yo tengo fuga, la medición que va a ser a ciega, va a ser falsa. Entonces, ¿a qué paciente no le voy a poder poner PAV? Al que tenga fuga. Por ejemplo, a un paciente que tenga una fístula broncopleural de alto débito. ¿Qué va a pasar? El respirador va a leer que constantemente hay fugas y no va a tener correcta medición. Hay que controlar, como en todo paciente en ventilación mecánica, el correcto inflado del balón de neumotaponamiento. Acá contesto una de las primeras preguntas, que era ¿por qué el modo PAV no se podía utilizar en la ventilación no invasiva? Sabemos, todos los que nos desarrollamos en terapia intensiva, que la fuga en BNI es casi imposible de evitar. O sea, la fuga cero en BNI es utópico, es imposible. El nebulizador neumático, al ser una fuente externa de flujo, lo que hace es alterar todas las mediciones. Entonces, si mañana ustedes tienen a un paciente en modalidad PAV y cada 6 horas hay que hacerle una nebulización de un antibiótico, un broncodilatador y demás, lo que hay que hacer es, durante la nebulización, pasar al paciente a otro modo ventilatorio, posterior a la nebulización, volver a admitirlo. Entonces, la barra del fabricante va a ser esta, y fíjense la relación que hay. Arriba, yo tengo la curva de presión, en la de abajo es la barra del fabricante, y en la de abajo el volumen. Donde respiración a respiración, acá se ve bien la maniobra de perturbación. Ven que hay una línea blanca donde va a ser la presión alveolar generada, por la cual va a acceder a la elactancia y a la resistencia, y me lo va a decir acá, compliance y resistencia. Y la barra del fabricante, de manera interactiva, te dice dónde se encuentra el trabajo respiratorio del paciente. Y ya
Martin Tobin hace muchos años, en un estudio experimental, vio que el trabajo adecuado para respirar se encuentra entre 0,3 a 0,7 Joule por minuto. Joule litro. Entonces, si esta gráfica de trabajo del paciente se encuentra entre 0,3 a 0,7, yo lo voy a tomar como normal. Si esta barra se encuentra acá, voy a entender que mi paciente está haciendo poco fuerza para respirar. ¿Qué quiere decir? Que está sobreasistido, que el porcentaje de ganancia que yo le puse es muy alto y se lo tengo que bajar. Lo contrario está del otro lado. Si el WAP del paciente, el trabajo para respirar, se encuentra acá, quiere decir que mi diafragma está haciendo muchísimo esfuerzo y lo que tengo que hacer es aumentar el porcentaje de asistencia. ¿Bien? Por ejemplo, esto después, adelanto esta filmina y si quieren le sacan una foto. Tengo acá la modalidad PAP seteada. Fíjense que siempre que seteo PAP, a la izquierda me va a plantear un modo de respaldo por si el paciente por X motivo ingresa en apnea. Entonces yo tengo al paciente con un 50% de asistencia, ¿sí? Y veo que en la barra de fabricante el WOP del paciente se encuentra óptimo. Entonces, lo que proponemos nosotros es hacer una evaluación inicial a través de lo que propone Cartó. ¿Qué quiere decir? Conocer la presión muscular y la presión y el producto presión-tiempo. Y después guiarnos con la barra de trabajo en las próximas mediciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo propuesto por Cartó, la presión muscular. La presión muscular, ¿qué tenía que hacer? Presión pico, que es 18, menos la PIP, que es 10. Eso era por 100 menos la ganancia, dividido la ganancia. Como 100 menos 50 dividido 50 es 1, cuando yo al paciente lo tengo al 50%, el cálculo es muy fácil. Anulo toda esa cuenta y me queda pico menos PIP, 10 centímetros de agua. Entonces, tanto como por el fabricante como lo propuesto por Cartó, el paciente estaría haciendo una presión acorde. Ahora bien, tengo que calcular el producto presión-tiempo. ¿Cómo calculaba el producto presión-tiempo? La presión muscular es de 10 por el tiempo inspiratorio del paciente, 1,39, eso era dividido 2 por la frecuencia respiratoria. Esto me da un producto presión-tiempo de 90 centímetros segundo minuto, lo cual es acorde al esfuerzo del paciente. Ejemplo, vamos a otro caso y acá lo desarrollo más. Yo tengo a un paciente, esta foto, perdón, no, me olvidé de poner el porcentaje de ganancia. Esta foto la saqué ayer, una paciente que la teníamos en prueba de respiración espontánea en PAP, con 35% de ganancia, o sea, que 35 hace el respirador y el otro 65 lo hace el paciente. El WOP del paciente se encuentra en la línea, en el borde, tirando más para atrás. Tiene una compliance muy elevada, una generación de presión pico mínima, si un paciente estaba muy bien, lo extubamos al ratito. La presión muscular, dijimos que era la diferencia entre la presión pico y la PIP. En este caso, 7,6 de pico menos 5 centímetros de PIP, por 100% menos el porcentaje de ganancia, en este caso 35, dividido el porcentaje de ganancia. Nos da un total de 4,64 centímetros de agua. O sea, una presión muscular por debajo del límite inferior. Lo mismo con el producto presión-tiempo. El producto presión-tiempo es 4,64, la presión muscular, por el tiempo inspiratorio, 1,27, dividido 2, por la frecuencia respiratoria, 18. Nos da 53 centímetros de agua segundo minuto. En este caso, como la paciente la teníamos al 25%, no seguimos bajando, aunque esté subasistida.
¿Por qué? Porque la paciente lo tomamos como una prueba de respiración espontánea y la extubamos, ¿sí? Ahora voy a mostrar un artículo de eso. Entonces, en el Sanatorio Parque hace 5 años que estamos trabajando enérgicamente con este modo ventilatorio. Hicimos una base de datos donde incluimos a todos los pacientes que en el primer año implementábamos PAP. ¿Y qué vimos? Que iniciar al 50% era una manera muy sencilla y muy interactiva, muy rápida de conocer la presión muscular que hace nuestro paciente y la mecánica de nuestro paciente. ¿Y qué vimos? Que un 81% de los pacientes que iniciábamos al 50% se encontraba en los objetivos de presión muscular y de producto presión-tiempo. Solo 6 pacientes tenían sobreasistencia y que acá sería el 13% únicamente, requirió de que nosotros le cambiemos al menos una vez ese porcentaje de asistencia. Entonces, ¿cuál sería la recomendación que les doy? Es que inicien PAP al 50%, que evalúen, le den un minuto que respire el paciente, que evalúen qué presión muscular y qué producto presión-tiempo tiene en relación a los cálculos que hicimos recién, y que posterior a eso se guíen por la barra de trabajo. ¿Se entiende? Sería la manera más interactiva, fidedigna y sencilla que tenemos de manipular el modo ventilatorio. Algo que puede pasar es que apenas pasamos al paciente a PAB, no gatilla, no genera esfuerzo respiratorio, pero sí lo hacía en presión de soporte. Esto lo que puede ser es que el esfuerzo que tenía el paciente era únicamente de 2 centímetros de agua, o 2 litros o 2 litros minuto, que lo único que hacía era estimular el trigger. Y lo peor que puede pasar es que se generen apneas ventilatorias por sobreasistencia, que es lo que vimos en el ejemplo cuando empecé la clase. Que tengo un paciente con una compliance adecuada, que le pongo 7 centímetros de soporte o 5, que es lo descrito por las pruebas de respiración espontánea para extubar, y si mi paciente tiene un volumen minuto elevado por sobreasistencia que le doy yo, eso en el drive ventilatorio genera hipocapnia y alcalemia o alcalemia. Entonces, cuando yo lo pongo en PAB, que justamente PAB lo que hace es que el cerebro del paciente se exprese, como el cerebro está leyendo alcalemia o hipocapnia, va a tardar mucho tiempo en estimular a las motoneuronas del diafragma a empezar a respirar. ¿Se entiende? Y el peor círculo vicioso que podemos hacer es ser impaciente en, lo tengo en presión de soporte porque es el modo que me siento cómodo y que lo sé usar. Lo quiero pasar a PAB, pero a los 20 segundos no me disparó, así que lo vuelvo a pasar a presión de soporte y que siga sobreasistido. Ese sería el peor escenario. Por eso le pedimos que se queden al lado del paciente, al respirador le cambien el tiempo de apnea y toleren mayor tiempo. Bien, últimas 5 filminas donde quiero mostrar parte de evidencia científica que ha mostrado este modo ventilatorio, ya que las 40 filminas que usé hasta ahora me basé en datos objetivos, experiencia personal y demás. Entonces, este trabajo es muy interesante. Lo que hicieron fue incluir a 90 pacientes que se encontraban en ventilación mandataria por volumen y pasarlos a PAP+. Lo que hacían era evaluar la mecánica pulmonar a través del delta P en volumen control y luego en PAP+. Acá lo que van a ver es una curva de volumen, una curva de compliance y una curva de delta P en 48 horas que el paciente se pasó a PAP. Y acá tenemos los esquemas, las cajas, que hace un promedio de las 8 horas anteriores en volumen control con las 8 horas posteriores en PAP. ¿Qué se vio? Pasar a un paciente de un modo
controlado, mandatario, a PAP Plus, disminuía el delta P, aumentaba la compliance y los volúmenes pulmonares eran mayores. Entonces, no tenemos que esperar que un paciente esté en presión de soporte para ponerlo en PAP, ¿sí? Si yo detecto P01 acorde, respuesta ventilatoria, estabilidad hemodinámica, una PIP menor a 12 y demás, puedo pasar a mi paciente a PAP+. Este trabajo es muy interesante, lo mostró también el grupo griego de Georgiopoulos con Vaporidi a la cabeza. Este grupo tiene muchísimas publicaciones, publican mucho con los canadienses, con Lauren Breuillard, con Golliger, y este estudio fue impresionante porque eligieron un total de 62 pacientes, lo cual pareciera un número normal, pero evaluaron 3.200 horas de ventilación mecánica y 8.800 millones de muestras, perdón, 8.800.000 de muestras de mecánica pulmonar. ¿Y qué fue interesante de este modo ventilatorio? Es que aquel paciente que en un modo controlado, en un modo mandatario, tiene una compliance pulmonar entre menor a 31, el punto de corte que ellos ponen en todo el estudio es menor a 28, no logra tener un delta P protectivo en PAP. O sea, que si yo tengo un paciente con una baja compliance pulmonar, 28 mililitros centímetros de agua, es muy probable que en PAP no tenga un delta P protectivo. Otra cosa que quiero que todos se registren. ¿Cómo accedo a través de PAP al delta P? Nosotros sabemos que el delta P es decir, la diferencia entre la presión plató y la PIP, o sea que el delta P es la presión de distensión que tiene nuestro alveolo, y eso lo hace a través de una pausa teleinspiratoria en máxima distensión. PAP eso lo puede hacer. Entonces, ¿cómo accedemos al delta P a través de PAP? Relacionando el volumen sobre la compliance. Entonces, el volumen en mililitros dividido en la compliance PAP, que nos da el modo ventilatorio, nos va a decir qué delta P tiene nuestro paciente. Este artículo brasilero, también muy importante, publicado en la crítica, en la Respiratory Care, lo que hizo fue evaluar distintas modalidades para hacer una prueba de respiración espontánea. Entre ellos, los modos actuales, que son poner a un paciente en presión de soporte 7.5 y poner a un paciente en tubo en T, y a eso le agregaron a usar el modo PAV antes de extubar a un paciente, o sea, como una prueba de respiración espontánea. Fue un grupo aleatorizado, donde a los pacientes que estaban en PAV les pusieron un porcentaje de ganancia para mantener la barra de trabajo, donde dijo Martín Tobin, y que el éxito lo definieron como aquel paciente que se mantenía la barra de trabajo óptima con un 40% de asistencia o menos. Esto es la población que tuvieron, y se vieron que las 160 pacientes que hicieron prueba de respiración espontánea, los pacientes que menos fallaron y que más éxitos tuvieron fueron los pacientes en PAP. ¿Qué conclusión tuvo este estudio? El modo PAP es una alternativa válida para usarlo como prueba de respiración espontánea, que cuando se lo evalúa con el modo tubo en T y soporte, no hay diferencia significativa en la tasa de extubación, o sea que tendría una igualdad, pero que este método tuvo un alto valor predictivo para relacionarlo con la extubación, por lo cual es un modo eficaz y seguro. ¿Qué ventaja nos da la modalidad PAV? Es que podemos acceder al volumen espontáneo durante la prueba de tubo en T, a la P01 que tiene el paciente, a la Pimax y demás. Y obviamente, por las recomendaciones de la pandemia, que era hacer pruebas
conectado al respirador para aerolizar menos, fue muy utilizado. El último trabajo que quiero mostrar es la comparación entre PAP y presión de soporte en una revisión sistemática que incluyeron 7 artículos con un total de 634 pacientes, publicado en Critical Care. Se vio que PAP se asoció con mayor destete en relación a presión de soporte, que PAP se asoció con una menor proporción de reintubación, por ende menos días en UCI, menos días de ventilación mecánica, pero que no hubo cambios en la mortalidad en PAP y en presión de soporte. Cuando vamos a analizar en qué soporte pusieron a los pacientes antes de extubarlo, difiere bastante, entre soporte muy bajo del 10 al 20% hasta un máximo de 40%, que era lo que veíamos antes. En la práctica diaria, nosotros usamos un valor de 35% de ganancia y un nivel de PIP de 5 centímetros, a salvo que el paciente sea extubado a soporte ventilatorio no invasivo. Voy a pasar. Bien, para terminar, conclusiones de la clase. Las ventajas que propone PAP es disminuir el trabajo ventilatorio, mejorar la interacción paciente-ventilador, aumentar el confort en ventilación mecánica, disminuir la disfunción diafragmática, puede utilizarse como un método de destete, como vimos recién, y un punto que no lo quise usar en esta clase porque habría que hacer otra disertación, es que PAP Plus mejora la calidad de sueño y las consecuencias fisiológicas al otro día. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando un paciente duerme en la UCI, baja la demanda metabólica, baja el consumo de oxígeno, y por ende va a bajar la cantidad de requerimientos que necesita el paciente en ese momento. Si yo lo tengo en presión de soporte, que al vencer el trigger se asiste, al otro día el paciente va a estar con alcalosis y con hipocapnia. Por ende va a ser muy dificultoso poderlo poner en tubo en T, progresar en el winning y demás. Como PAP, si el paciente durante el sueño baja el requerimiento y asiste en relación proporcional al esfuerzo que hace su diafragma, en ningún momento vamos a tener sobreasistencia ventilatoria. Contraindicaciones. Paciente con depresión respiratoria no va a servir, la sedación profunda no va a servir. Si tengo un paciente con una debilidad severa del músculo respiratorio, no va a ser útil porque el fabricante nos dice que si el paciente requiere más del 70% hay fallo en la medición, la fístula bronquial de alto débito por la presencia de fugas. Bien, las desventajas van a ser el nivel de atrapamiento aéreo, que ante nebulizaciones falla, y esto también es importante, que no va a aumentar la resistencia si tenemos una vía aérea tapizada, que el paciente muerda el tubo o esté ocluida. ¿Por qué? Porque la resistencia de la vía aérea es un algoritmo del modo ventilatorio. ¿Bien? Bueno, acá termina la clase, y como conclusión final, yo lo que les quisiera decir es que hay que usarlo al modo ventilatorio, que hay que probarlo, hay que encontrarle el acceso, el ida y vuelta, es un modo interactivo, sencillo, que te da ganas de utilizarlo, y que si lo tienen disponible hay que darle hasta que se sientan seguros con esa utilización. Una vez un médico de mucho renombre, que da clases por todo el mundo, dijo que tal vez el modo PAP, al presentarte todos esos diagramas y demás, te hace alejar un poco, te da miedo, y la presión de soporte te da más seguridad, porque vos seteás 2 valores únicamente. Pero a todos nos pasa que cuando indagamos más en la presión de soporte, en el ciclado expiratorio, por ejemplo, en qué porcentaje de ciclado expiratorio le ponemos,
incluye más propiedades físicas y más conocimiento que lo que te pide PAB. PAB es un modo más fisiológico, donde nosotros como fisioterapeutas nos encanta conocer qué presión muscular tiene el paciente, como al igual la fuerza del cuádriceps y demás. Así que el mensaje final que les quiero dar, y les repito, sin ningún conflicto de interés con la marca y demás, es que lo usen. Así que escucho si hay alguna duda, espero que les haya gustado. Muchas gracias, Gabriel. La verdad, muy interesante. Espero que, bueno, le haya llamado la atención esta modalidad, más que todo por los beneficios que tiene, ¿verdad? Y hay algo, sí, como le comentaba en un inicio, ya lo estamos poniendo en práctica con algunos pacientes. Pero te cuento, con el primer paciente no me funcionó, pero ya me quedó claro con lo que usted mencionaba en cuanto a la fuga, porque tuvimos un paciente politraumatizado por un accidente de tránsito, tuvo múltiples fracturas costales y neumotoras, motoras, y estaba con drenajes de tórax en ambos lados. Entonces ahora entiendo que eso lo interpretaba como fuga el ventilador, porque el momento que lo pasé a modo PAV, los registros de presión muscular y producto de presión tiempo que me mostraban era como si le estuviera subasistiendo, pero en realidad el paciente no contaba con debilidad muscular, es decir, no tenía mucha disfunción diafragmática. Entonces, lo que como los valores me mostraban presión muscular, incluso me llevaban a mostrar más de 20, y producto de presión tiempo más de 150 o 160, que es una señal de que lo está subasistiendo Claro. con una ganancia del 50% incluso. Entonces uno pensaría, pues, tengo que aumentar la ganancia, pero en este caso se adaptaba mejor a una ganancia de 35, pero preferí pasarlo a traqueo en T, perdón, tubo en T, entonces ya con eso sí ya se pudo progresar a la extubación más tarde y hasta ahora con buena tolerancia. Pero sí tenemos un segundo paciente, obviamente con un pulmón conservado, fue intubado por disminución de sensorio y todo eso, entonces con ella sí nos está yendo bien. Hasta ahora lo que no nos está ayudando es que no obedece órdenes todavía, si hay apertura ocular espontánea, pero estamos manteniendo con una ganancia del 50%. Y hoy, por curiosidad, bueno, llevamos más de casi 48 horas en modo PAF, y hoy por curiosidad en la mañana lo pasé a asisto controlado. Y le cuento que el paciente enseguida se adaptó a la máquina. Imagínense si lo mantenemos en asisto controlado en presión soporte, yo creo que va a haber menos trabajo muscular diafragmático y eso prolongaría quizá el tiempo de estadía en ventilación mecánica. Pero logré entender que con el modo PAP, todo el tiempo el diafragma va realizando trabajo muscular, obviamente con una ayuda del 50%. Johnny, vos me habías contado que en la UCI disponen de ecografía. Sí, sí, contamos con el corazón. El día que pongan a un paciente en PAP y quieran entender bien qué está haciendo, es sumamente útil apoyar el ecógrafo en modo M en el domo diafragmático y ver el respirador. Y vas a ver que las dos curvas, hablo de la excursión diafragmática, no del engrosamiento, las dos curvas van a la misma manera, al mismo ritmo. Cuando el paciente inicia la excursión, PAB presuriza. Cuando el paciente detiene la excursión diafragmática, PAB disminuye el flujo y el paciente expira. Entonces, entender que el mayor riesgo del paciente es lesionar el diafragma, lesionar el pulmón, y que le permitamos que se exprese a su manera, es fundamental. Como así también que veamos algo malo del paciente, trigger reverso, que veamos una excursión muy elevada, vos vas a entender, che, no es el momento, actualmente no es el momento para que esté ventilando de manera espontánea. Y tengo que bajarle el drive ventilatorio, sedarlo, analgesiarlo y pasarlo a otro modo. Bueno, no sé si el público tiene alguna pregunta. Bueno, en el equipo, en el público hay entre médicos, enfermeras y kinesiólogos. Prácticamente un equipo multidisciplinario, quienes han sido invitados para participar en este curso de capacitación.
Y nada, como dije en un inicio, si contamos con estos ventiladores que traen estos modos ventilatorios y hasta ahora nos mostraste los beneficios, pues hay que usarlo. Y lo vamos a usar porque ahí los pacientes pues se van a beneficiar. Y hay una pregunta que le quería hacerle, no sé si llegó a hablarlo. ¿Cuál es el impacto en cuanto a mortalidad? Bueno, ¿qué dice la evidencia en cuanto al uso del PAP en relación a presión soporte? De manera directa, no te puede acceder a si la mortalidad es causado por el modo ventilatorio, pero podemos interpretar que esos resultados van a tener efecto porque si yo tengo a un paciente menos asincrónico, con menos daño pulmonar y diafragmático, voy a tener menos biotrauma. Al tener menos biotrauma, voy a tener menos liberación de citoquinas proinflamatorias. Al tener menos días de ARM, voy a tener menos riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces, en el análisis estadístico, probablemente no encontremos que mejora la mortalidad, pero sí las variables secundarias. Por ejemplo, cuando leemos un estudio de humidificación pasiva versus activa, no nos dice que el uso de humidificación activa mejora la mortalidad, pero sí que hay menos oclusión del tubo endotraqueal. Y vos sabés que cuando hay oclusión del tubo endotraqueal, o lo extubás y ves qué pasa, o tenés que reintubarlo. Y sí está demostrado que la reintubación aumenta la mortalidad. Entonces es un juego estadístico que hay que ser precavidos con lo que nosotros comunicamos, decimos, pero está. Después, otro mensaje, todo el personal que hace terapia intensiva entiende que es paradójico lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque nos reventamos la cabeza estudiando ventilación mecánica, estudiando hemodinamia, si le paso fluido, no le paso fluido y demás a un paciente, y lo que uno busca al final es hacer el menor daño posible. ¿Se entiende? Lo que terminamos haciendo es tratar de lastimar lo menos posible al paciente. Por ejemplo, ¿por qué sentamos a un paciente al primer día en terapia intensiva? Para que esté lo menos debilitado posible. ¿Por qué le queremos sacar el respirador? Para que tenga la menor injuria, para que haga el menor riesgo de neumonía. Nosotros apuntamos a hacer el menor daño posible. Buenísimo. Hay una pregunta que nos hace, ¿este modo ventilatorio en un obeso tiene algún comportamiento diferente? ¿Será que está indicado? Bien, en el paciente obeso vamos a tener que tener muy en cuenta el nivel de presión positiva que utilizamos. ¿Por qué? Porque el paciente obeso tiene dos contras, que son la presión abdominal elevada, con lo que va a generar es que el diafragma se encuentre más ascendido y los volúmenes pulmonares estén disminuidos, y la elastancia torácica aumentada. Nosotros sabemos que la elastancia torácica aumentada lo que genera es disminuir la compliance pulmonar. Por ende, lo que propone Georgopoulos en su algoritmo, que lo pasé por alto apenas empecé la clase, es en aquel paciente que tiene una compliance disminuida, aumentar la PIP de 2 en 2 hasta que la compliance no aumente más. ¿Qué quiere decir? Que la elastancia dejó de disminuir en ese momento. Tendríamos que tener en cuenta a ese paciente obeso mórbido, cuando lo pasamos a PAP, pasarlo con la PIP que titulamos en el modo asistido. ¿Qué quiere decir? Yo lo tengo en presión control con 12 de presión y lo voy a pasar a PAP, donde su diafragma va a estar teniendo más trabajo, no le saquemos o no le bajemos la PIP, porque toda esa carga elástica va a ser mayor. Lo ponemos con 12 de PIP, evaluamos qué presión muscular, qué producto presión-tiempo, qué delta P en PAP tiene el paciente, y ahí tomamos una decisión.
Perfecto. Y justamente del paciente que le hablé en un inicio, que contaba con tubos de tórax, también era obeso, prácticamente con un sobrepeso, con una obesidad mórbida. Y el PIB que usamos creo que eran 6 si no me equivoco. Muy bajita, ¿no? Y el tema es que si tenía fístula, Ajá. el nivel de PIB que pongas se iba a perder al fin de expiración. Hay veces que en la fístula de alto débito recomiendan la PIB 0 porque a nivel pulmonar no terminás teniendo un efecto eficaz. Ahí lo ideal sería que el equipo de cirugía torácica, de hacer lo posible, recoloque el tubo o que entre a cirugía para sellar esa pleura y demás. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta el público. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Un gusto. La verdad, muy buena la presentación y parece que tiene, las desventajas son muy pocas, pero lo que mencionabas de desventajas, si a medida que va mejorando la complacencia, lo que tú mencionabas, y puede aparecer un efecto runaway, ¿cómo podríamos evaluar ese autopip? Porque le está aumentando, que ha mejorado la complacencia, está aumentando el volumen, entonces el paciente no está acabando eh, de, bueno, aumenta el tiempo inspiratorio y no le permite expirar al paciente justamente por ese efecto. ¿Cómo podríamos evaluar ese autopip que mencionas en tu última Bien. diapositiva? Esa es justamente una limitación propuesta por el modo, que el modo en sí te va a brindar el conocimiento de qué nivel de autopip tiene el paciente, pero en la ecuación no te lo incluye. ¿Qué quiere decir? Te dice, el paciente tiene 6 centímetros de atrapamiento aéreo, pero no te lo suma como una carga resistiva o como una carga elástica. Entonces, tal vez vos al paciente le seteás un 50% de ganancia para equiparar capacidad y carga, y esa medición está errada porque el paciente tiene más de 6 centímetros de una presión umbral generada por el atrapamiento aéreo. Entonces, en aquellos pacientes con un atrapamiento aéreo mayor a 5 centímetros de agua, no serían elegibles para este modo ventilatorio, a salvo que ese atrapamiento aéreo sea generado por un mal seteo ventilatorio o porque las constantes de tiempo del sistema respiratorio se encuentren elevadas por una carga resistiva. ¿Qué quiero decir? Que el paciente tenga un broncoespasmo severo, que tenga abundante cantidad de secreciones en la vía aérea con mal manejo. Ese paciente en PAP Plus no se va a beneficiar. Perfecto. Una consulta más, ya que Sí. han tenido bastante experiencia, no me quiero quedar con esa duda. Si dentro de la práctica que tuvieron, ¿cuánto tal vez ha sido el máximo que han utilizado este modo antes de extubar a un paciente? O después de ciertos días vieron la necesidad de tal vez cambiar a otro modo, no sé, por presión, qué sé yo, pero más o menos se han tenido... a lo que voy es, ¿qué tiempo máximo han utilizado este modo y cómo les ha ido utilizando el modo? Bien, la verdad que nos fue muy bien con este modo ventilatorio. Es más, por ejemplo, nosotros optamos por cambiar de respirador cuando un paciente pasa de soporte total a soporte parcial, para que el soporte parcial sea en PAP Plus. Por ejemplo, sale de quirófano un paciente sedado y se le pone un respirador que no cuenta con ese modo. Cuando el paciente está en condiciones de ventilar espontáneo en un soporte parcial, hacemos todo el cambio de respirador para poder lograrlo. Por hablarte, sin tomarlo con pinzas, sin un dato estadístico preciso, el modo PAP, si el paciente tolera 50% y se puede descender, probablemente 48 a 72 horas podamos progresar en el winning,
entendiendo que el winning siempre es multifactorial. Hay veces que tenemos 24 horas al paciente en condiciones óptimas y hace curva térmica, con temperatura, con nuevo rescate, con una sepsis nueva, y por la condición clínica del paciente requiere sedación, analgesia y volverlo a pasar a presión control. O también nos ha pasado en pandemia o en algunos casos particulares. Te doy el ejemplo del paciente COVID severo, que vos lo tuviste 10 días en ventilación mecánica con sedantes y bloqueantes neuromusculares, que lo tuviste que pronar, lo supinaste, lo pronaste, lo supinaste, y te encontraste al día 14 con una estabilidad clínica. Al día 14 no te queda otra opción que traqueostomizarlo. Entonces ese paciente se traqueostomiza. Cuando se le apaga la sedación, se empieza a poner en PAB y hace cambios entre PAB, tubo en T, PAB, tubo en T, y solemos utilizar este modo en aquel paciente que no tolera la respiración en tubo en T durante todo el día para el descanso nocturno. Y obviamente el porcentaje que requiera de asistencia nos va a brindar información de cómo va evolucionando su diafragma. Por ejemplo, de un paciente con una polineuropatía severa. El primer día tal vez yo lo necesito al 65%. Pero además de eso tengo que entender que PAB no lo va a entrenar al paciente. Lo que va a hacer es que trabaje y que se atrofie menos. Pero si en ese momento yo no sigo sentando al paciente al borde de la cama, haciendo entrenamiento de músculos respiratorios, haciendo técnicas de higiene bronquial para que no haya telectasias, no voy a ir para adelante en la evolución del paciente. ¿Se entiende? Perfecto, muchas gracias, Gabriel. Excelente No, por favor. presentación. Un gusto. Cualquier cosa, estamos en contacto, está mi correo ahí abajo. Bueno, no sé si alguien más, bueno, ahí creo que hay una pregunta. PAB versus NAVA, beneficios. Bueno. Es buena la pregunta. Sinceramente, nunca pude utilizar NAVA. Es un modo ventilatorio que no contamos con el software, el respirador y el catéter para poder utilizar NAVA. Tiene un costo altísimo. Si no me equivoco, salía $100 el catéter. Sinceramente no te podría decir los beneficios principales de uno sobre otro. Sí que ambos tienen el mismo comportamiento de ser modo asistido proporcional al esfuerzo real del paciente. Bueno, no sé si queda alguna pregunta más. Es bueno que aprovechen ahora. Quizá en un principio pareciera complejo entenderlo. A mí, bueno, me costó algunos días. Pero lo que sí está claro es de los beneficios. Incluso hablaba de que este modo ya te va midiendo en esa modalidad espontánea la compliance estática, ¿no? La compliance estática que te va a ayudar a medir incluso de conocer la presión meseta o plató que normalmente medimos en una modalidad asisto controlado, pero con estos datos podemos conocer ya el drive pressure. Acá decimos drive pressure, ahí es delta P, que normalmente se lo conoce en modalidad asisto controlado, ¿no? Y no así en modalidad espontánea. Y esto nos da aviso de que ese pulmón no está siendo injuriado. Y me recuerdo también que me decía que la presión muscular también nos ayuda a saber si estamos injuriando al músculo diafragmático. Exactamente. Y ahí sí,
tendríamos el cambio que dijimos en relación a la mortalidad. Tener a un paciente en PAB con un delta P menor a 15, obviamente a través del estudio que presentó Marcelo Amato, tiene un impacto en la mortalidad. Pero bueno, eso no sería por usar PAB, sino sería por mantener el delta P menor a 15 centímetros de agua. Bueno, creo que no quedan algunas preguntas. Bueno, simplemente quiero agradecerte, Gabriel. Muchas gracias por habernos brindado esta información. La verdad, para nosotros es muy valioso y más ahora que estamos descubriendo, ¿no?, esta herramienta que ya lo teníamos, pero quizá algunos ya lo conocíamos, pero no lo conocíamos a fondo de sus beneficios, ¿no? Pero ahora ya nos toca a nosotros ponerlo en práctica, darle uso a esta modalidad y que de seguro muchos pacientes se van a beneficiar de esto. Ya, y muchas gracias. No, Bueno, por favor, un como gusto. le dije, muchas gracias, estamos muy agradecidos y probablemente más adelante estaremos teniendo otras charlas y nada, nos encantó compartir hablar sobre este tema con todo el público. Y Bueno, bueno, no creo que muchísimas quede gracias. ninguna duda. Muchas gracias y bueno, que el claro ejemplo es gente interesada que trabajó todo el día, que son las 10 de la noche para ustedes allá, las 11 acá, y estamos haciendo una charla para seguir mejorando la atención a nuestros pacientes. Así que yo creo que eso es lo más valioso de todo. Así que bueno, será hasta la próxima, ha sido un placer. Cualquier duda que tengan, está el correo abierto, lo que podamos interactuar, el ida y vuelta siempre es genial. Así que bueno, gracias a todos por escuchar. No, gracias a vos y bueno, el público ahí le agradece, le dice muchas gracias. Bueno, entonces, hasta otro día y bueno, que descanse bien. Y a todo el público, hasta otro día. Bueno, chao, Un chao, gusto. que Chau, chau, nos descansen. vemos. Chau, chau. Gracias.